Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, hoy que es 13 de agosto, que conmemoramos la caída de Mexicotenochtitlan, Mexicotlatelolco, lo que llamamos el inicio o el fin más bien de la conquista de Mesoamérica, que en realidad es solamente de una porción, ¿verdad? No de toda Mesoamérica, ese era un proceso que veremos después que continuará. Y pues la verdad nos acompaña el doctor Martín. ¿Me puedes dar tu nombre completo? Martín Riosaloma. Riosaloma es un querido amigo que es también historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, como yo comprenderé. También es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Historia Medieval. Es también miembro, es investigador más bien de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nuestra alma mater que tanto queremos. Y es uno de los especialistas en no solo historia medieval europea, sino también el contexto de la conquista, los indígenas, la visión española también sobre el proceso. Martín tiene mucha información muy rica, muy sabrosa, vamos a decirlo así, que nos va a compartir el día de hoy. Y pues la verdad es que es un gustazo y un honor que nos acompañe en este día tan importante. Paula, muchísimas gracias a ti por la invitación y al público que nos esté escuchando por asistir a la charla, al conversatorio. Pues ahora sí que, yo sé que ya estás posiblemente ya muy lleno de actividades que hablan sobre lo mismo. La conquista, la visión española, la indígena, etcétera, ¿no? Pero creo que es muy importante que los mexicanos tengamos memoria histórica. Es algo que a veces nos falta. Y la verdad el periodo o el proceso de la conquista tiene muchos mitos. Que igual ya hay muchas, ahora sí que conferencias, seguramente y otras entrevistas que has dado ya las has mencionado, los has mencionado. Pero por ejemplo, ¿por qué crees, así es como una charla, más que una entrevista, como bien dices, ¿por qué crees que los mexicanos pensamos que los españoles, Hernán Cortés y todo, vinieron a conquistarnos y nos dieron a la torre? Para empezar, pues no vivíamos en el siglo XVI, ¿verdad? Es otra el contexto. ¿Por qué crees que pasa eso? Es una explicación muy sencilla. En el siglo XIX todas las naciones iberoamericanas que se formaron como consecuencia del proceso de disolución de la monarquía hispánica tenían que construir un relato nacional, tenían que construir una identidad propia en la cual resaltaran los elementos que los diferenciaban de otras naciones iberoamericanas, pero sobre todo que los diferenciaran de la nación española, que por otra parte también estaba en proceso de conformación y de construcción de su identidad nacional. De tal manera que el siglo XIX es el gran siglo de la historia, el siglo del gran relato de la nación, de cómo la nación se va forjando a sí misma, y ello parte de un presupuesto fundamental. La nación existe desde el origen de los tiempos y por lo tanto la gente que vivía en el siglo XIX se asumía directamente como descendiente directa de las poblaciones anteriores, sin tomar en cuenta, como lo hace la historia profesional, que siempre hay cambios, transformaciones, que hay evidentemente movilización de civilizaciones, de pueblos, migraciones, ¿no? Y que pues no hay ninguna comunidad de origen puro. Entonces, eso es lo que explicamos, la conformación de un relato de nación que se consolida en nuestro caso con la publicación de México a través de los siglos, coordinada por Vicente Riva Palacio en los años 60. Y luego, del siglo XIX, y luego efectivamente el régimen postrevolucionario pues también necesitado de una legitimidad frente a esa ruptura que significó con el porfiriato, pues generó toda una serie de productos culturales y de instituciones culturales destinadas a explorar el pasado. Pero claro, como Porfirio Díaz en su momento miró también mucho el pasado hispánico, una forma de romper con ese pasado hispano y ese régimen porfirista, pues era volver al mundo mesoamericano. Y fue así que en los años... Idealizado, claro, en los años 30 se crea el INE, Instituto Nacional Indigenista, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya en el siglo XX. En el siglo XX se fomentan las excavaciones
Teotihuacán, se reconstruye Teotihuacán, unas excavaciones que por cierto había Sí, iniciado Porfirio Porfirio Díaz, Díaz. ¿no? En los primeros años del siglo XX, Sí. y se crea efectivamente una idealización de ese pasado y de los pueblos indígenas. A todo ello se suma un contexto muy interesante, que es el contexto europeo de los años 30 y el auge de las ideas raciales, ¿no? Y ahí José Vasconcelos, con sus textos sobre la raza cósmica, pues fue generando un discurso también de un cierto contenido filosófico a propósito de una raza particular que sería la raza mexicana, con producto de la fusión de dos razas, raza ¿no? cósmica, Exacto, que se le va a llamar la europea y la indígena. Pero bueno, la mayoría de los casos son construcciones artificiales por cuanto son discursos legitimadores. Y luego, cuando se crea en los años 50 la Comisión Nacional de Libros de Texto por Jaime Torres Bodet, pues claro, la idea era construir una identidad común para todos los niños de México, y fue así que se solidifica en realidad un relato de nación muy vinculado con el siglo XIX, pero que poco tenía que ver con los procesos históricos del siglo XVI. Entonces, pues me temo, y hay que decirlo porque es así, este sentimiento, pues es un sentimiento construido de manera artificial en el siglo XX, que poco tiene que ver con lo que ocurrió en el siglo XVI. Ahora sí que, si ustedes, por ejemplo, ven con odio jarocho a Hernán Cortés y a los españoles y todo el proceso, es porque justamente ustedes adquirieron, igual que yo, igual que tú cuando estábamos en la primaria, secundaria quizás, la visión de que precisamente vinieron y nos conquistaron. Pero tenemos que quitarnos esa perspectiva, porque nosotros, con nuestros nombres, nuestras creencias, nuestro estilo de vida muy occidental, el arte que tenemos, la cultura mexicana, en realidad es una fusión, no solo de la parte europea española y la indígena mesoamericana, sino incluso ya después de la conquista, obviamente, de este bagaje que se desarrolla con pueblos que vienen de Asia, de África, etcétera, y que hacen una amalgama sumamente rica. Entonces, el que ustedes puedan tener esa perspectiva es justamente, como ahorita nos lo acaba de comentar Martín, es un producto de una historia oficial, a través de libros de texto, a través de, ahora sí que un modelo educativo que impulsó esa visión nacionalista donde guácala, horrible todo lo español, y de hecho se saltaban tremendamente los 3 siglos de la Nueva España, ¿no? Para decir, viva Mesoamérica, y luego ya siglo XIX mexicano, ¿no? Con este nacionalismo del que tú estás hablando. Pero en realidad tenemos que ver y recordar que los procesos históricos o a donde estamos actualmente somos el resultado de lo que ha sucedido, y tenemos que comprender que no porque ahorita tengamos ideas de, por ejemplo, derechos humanos, de no a la esclavitud, equidad de género y muchas otras cosas que son magníficas, por supuesto, para nuestra contemporaneidad, obviamente no necesariamente estos temas o estas situaciones estaban en el pasado. Tenemos que comprender o intentar comprender lo que pasaba, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era la visión que traían, por ejemplo, los españoles? ¿Cuál era la visión que tenían acá los grupos mesoamericanos? Porque recuerdan también que al fin y al cabo este proceso de la conquista, lo que hoy estamos conmemorando, no se dio solamente con unos cuantos indígenas, al contrario, fue un puñado de españoles con muchísimos indígenas que estuvieron en contra de quién, pues de este gran imperio, vamos a llamarlo así, de la Triple Alianza, que estaba encabezado obviamente por Mexico Tenochtitlan, su hermana gemela hasta cierto punto, ¿no? Mexico Tlatelolco, obviamente Texcoco, etcétera, y que estaban en contra de ellos. O sea, no piensen que los mexicas eran hermanitos de la caridad y que todo el mundo los amaba. O sea, no, ¿sí? Imponían tributos muy fuertes, eran belicosos a más no poder. Digo, ahorita podemos ir, no sé, por ejemplo, ¿no? Al centro histórico de aquí de la Ciudad de México, el Templo Mayor, y ¡wow! ¡Qué maravilla! Y sí, claro, por supuesto que lo fue. Y debe haber sido impresionante. Debe haber sido muy bello por un lado, y por el otro también con un olor a carnicería después de obviamente, de los sacrificios humanos, que dices, ¿no? Obviamente. Entonces, hay que pensar que hay muchos mitos, muchas verdades a medias, otras cosas malinterpretadas, explicadas, de estos procesos que son clave, por ejemplo, en este caso, en nuestra historia. Por ejemplo, ¿cuáles son de los mitos que tú consideras, querido Martín,
que son así como súper importantes, que debemos como de aclarar como historiadores y decirle al público, ¿no? Aquí a los creadores de la historia, porque todos somos sujetos históricos, ¿no? Que hay que quitarnos esas ideas de entrada sobre la conquista. Pues yo diría que son tres fundamentalmente, ¿no? La primera implica pensar que México y España existían en el siglo XVI, lo cual es completamente falso, ¿no? Ni España ni México como naciones existen en el siglo XVI. Ambas naciones como las conocemos hoy en día son resultado finalmente de una larga historia, de un proceso de mutua integración y de mutua influencia, y como Estado-nación surgen hasta 1821 como resultado del proceso de disolución de la monarquía. Entonces no puede seguir explicándose la conquista como una conquista de España sobre México. Entonces ese es el primer mito que habría que desterrar. Había reinos distintos en la península ibérica. Había reinos distintos, había pues, una monarquía compuesta por varios territorios, expandida por el Mediterráneo, que estaba en proceso de expansión, pero no era una unidad política unificada, ¿no? Como la entendemos hoy en día. Digamos que estaban en ese proceso justamente al casarse o al unirse el reino de Castilla y Aragón con los reyes católicos, pero realmente no empezaba. hubo una unificación tampoco, lo que hay es solamente un proyecto dinástico de intereses compartidos. Ellos son primos, pertenecen a la misma familia, y lo que interesa es que la familia gobierne sobre los territorios más amplios posibles, y también con la idea de integrar al reino de Portugal. Y bueno, esa va a ser la política matrimonial hasta que finalmente se logra en la segunda mitad del siglo XVI con el advenimiento al trono portugués de Felipe II. Tardó un montón, pero efectivamente no hay unificación política. Bisnieto de los reyes católicos. Bisnieto de los reyes católicos. No hay unificación política, administrativa, económica, e inclusive cuando el reino de Portugal se integra a los dominios de Felipe II, cada uno de los dominios coloniales van por su propia cuenta, ¿no? Y en el caso de Mesoamérica efectivamente asistimos a un conglomerado de pueblos, de señoríos que tienen distintas tradiciones culturales, distintas lenguas, distintos orígenes étnicos y por supuesto distintas articulaciones políticas. Ciertamente hay un enorme sustrato cultural común, compartido, como ha explicado siempre nuestro maestro Alfredo López Austin, pero con un montón de diferencias y de conflictividades. Entonces, pues bueno, ese es el primer mito, ¿no? Pensar que existe México y España. El segundo mito consistiría en pensar que Hernán Cortés lo hizo todo solito. Ciertamente es un gran capitán, es un hombre muy inteligente, es un hombre del Renacimiento que vive en un proceso de transformación muy complejo del mundo mediterráneo, del cual él mismo forma parte, ¿no? O ayuda a esas transformaciones, pero pues claramente no es el único actor, ¿no? Junto a él hay otros por lo menos 500 castellanos en el momento del desembarco en Veracruz. Hasta niños también. No, en el siglo, o sea, hacia 1521, cuando inicia el cerco, pues hay por lo menos entre 900 y 950 castellanos, que son poquitos, pero son mucho más que el propio Cortés, ¿no? Y el otro gran mito, pues es continuar relegando a los indígenas a una visión o a un lugar pasivo de la historia y como actores secundarios de un drama histórico, ¿no? Realmente los distintos grupos indígenas... Los víctimas, como claro, si fueran las víctimas. No son víctimas, ¿no? absolutamente de nada. Del proceso de la conquista. Nadie es víctima de nadie en estos procesos, ¿no? Son procesos de conquista donde la violencia existe, que es común a los distintos procesos de conquista. Y lo que harán los indígenas será a responder de distintas formas a esa realidad que se les presenta. La respuesta más socorrida fue finalmente la conformación de alianzas con el ejército, con la expedición cortesiana, entendiendo que pues, a un poder central como el de los mexicas solo se le podía derrotar con una gran confederación, de tal suerte que muchos colegas, como el propio Federico Navarrete, pues han reflexionado y demostrado por lógica pura, ¿no?, que finalmente el ejército que conquista México Tenochtitlán no es un ejército español, es un ejército fundamentalmente indígena. En todo caso es un ejército indo-hispano, ¿no?, donde por cada soldado castellano, si decimos que hay un promedio de 950 soldados, pues habría por lo menos entre 100 y 120 soldados indígenas. Maturrestal lleva el número hasta los 200, es un poco demasiado, pero bueno, si podemos pensar que un ejército de 60,000 personas, de esas 60,000, pues solo 1,000 redondeando
serían castellanos, ¿no? Normalmente quienes ejercen la violencia sobre Tenochtitlan pues son los propios grupos indígenas. Y eso tiene una consecuencia fundamental. Para los indígenas lo único que está ocurriendo, entre comillas, es una reconfiguración de las alianzas en el interior. Cuando ellos les hablan de esos poderes exógenos, como son el del emperador Carlos, pues no tienen idea evidentemente de quién es Carlos, pero lo que ellos intuyen es que esa figura del emperador Carlos la pueden instrumentalizar para modificar el equilibrio de poder. Bueno, muy rápidamente se dan cuenta que la cosa no va a ser tan sencilla y que finalmente pues hay una voluntad de incorporación del nuevo territorio conquistado a la monarquía hispánica. Y es muy importante subrayar que esos indígenas que se nombran a sí mismos, se definen a sí mismos como indígenas conquistadores, tienen la plena voluntad de insertarse y de incorporarse al conjunto de la monarquía hispana. ¿Por qué? Porque la monarquía les reconoce particularmente a la nobleza su posición privilegiada, ¿no? Es fundamental, y le reparte tierras. Es decir, el gran repartimiento de tierras lo hizo Carlos y luego Felipe II. Y entonces eso nos lleva a desterrar otro mito, es decir, el mundo indígena no desaparece el 14 de agosto de 1521. Bueno, o el día siguiente. 14, exactamente, ¿no? El mundo indígena continúa, ¿no? A lo largo de varios siglos, y gracias a eso pues hoy tenemos importantísimas comunidades indígenas que han preservado su lengua, sus tradiciones, pero no son las lenguas originales o las tradiciones puras del siglo XVI. Han sufrido también procesos de aculturación, de sincretismo, tienen su propia historicidad, pero bueno, finalmente pues sí tienen un gran sustrato, ¿no? Cultural, originario. ¿A poco sabían de los indígenas que se autodenominaban conquistadores? ¿Verdad que no? Aquí estamos aprendiendo cosas nuevas con Martín, que obviamente es del grupo de investigadores que en pues ahora sí que, ¿cómo se le dice? El quinto centenario, ¿no? Digámoslo así, de la conmemoración de la conquista, pues han estado investigando, bueno, ya tienen varios años, déjenme les cuento, ¿no? Pero para que vean cómo es tan complejo un proceso, no está ya todo dicho, al contrario, ya nos siguen y seguirán más investigaciones y perspectivas. Pero la verdad es que nosotros los historiadores, en las áreas, instituciones donde trabajemos, hemos estado investigando, o hay congresos, o hay ponencias, o hay seminarios sobre justamente esto de la conquista, que empezó desde el 2019, por supuesto, y que bueno, todavía lo que queda de este año, ¿no? La seguiremos. Pero aquí justamente lo que queremos señalar con ustedes o compartirles es ver los procesos diferente, que nosotros hacemos la historia, que esa historia de hace 500 años, por supuesto que se entrelaza con nuestra realidad cultural, pero actual, ¿no? Pero que tenemos que verla de que pues, no fue al 100 como nos la contó el maestro o la maestra de la primaria, o la tele incluso, ¿sí? No, hay muchas cosas que no, como por ejemplo el término de malinchista y la malinche o malinci, marina, ¿no? O sea, nosotros como mexicanos utilizamos mucho ese término para decir, pues alguien que fue una traidora y también que prefirió al extranjero a lo nacional o a lo propio, ¿no? Cuando no, ¿por qué no consideramos a Malinche una traidora? Que yo estoy pues, igual que tú, ¿verdad? Esa es una formulación también que hay que decirlo porque es así, también es un hecho histórico que, voy a decir la palabra, se le ocurrió, que elaboró, sería más correcto, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, también en ese contexto de los años 50, en un México muy distinto del que vivimos ahora, donde pues, las mujeres efectivamente no tenían derechos políticos, no tenían una presencia en la vida pública y donde había pues, una visión muy tradicional, ¿no? Sobre el papel de las mujeres y por lo tanto fueron silenciadas de la historia. Lo que nos han permitido las nuevas lecturas es, entre otras cosas, revalorar el papel fundamental de las mujeres en la historia en general y en el caso concreto que nos ocupa en el proceso de conquista. Hay dos colegas que han trabajado muchísimo sobre la figura de Malitzin. Una es la investigadora norteamericana Camilla Townsend, cuyo libro se llama así Malitzin y le pueden encontrar sin ningún problema en las librerías mexicanas. Y la otra colega es Berenice Alcántara, que también pues, ha acercado esta figura tan importante. Tenemos muy poquitos datos certeros sobre la vida de Doña Marina, apenas lo que van diciendo las crónicas y el resto pues van siendo un poco intuiciones históricas, reflexiones
muy bien fundamentada. Sabemos que había sido regalada como esclava a los caciques de la zona de Campeche, como una forma de sellar la alianza. Ese cacique de Campeche la regala a Hernán Cortés y sus hombres, efectivamente, pues como esclava. Porque eran otras, no nada más estaba ella sola, pero eran varias chicas. ¿No? Y la regalan como pues, un elemento de intercambio, esclavas sexuales en última instancia, pero doña Marina, por su inteligencia, muy rápidamente entiende que puede ser una traductora, no solo de lenguas, sino también entre culturas, y se convirtió en lo que hoy llamamos pues, una mediadora cultural, una traductora cultural. Ella además, por su origen noble, me parece que conocía muy bien las relaciones de poder en Mesoamérica, lo que hoy llamaríamos una cultura política mesoamericana, y por supuesto hace traductora entre los caciques indígenas que hablan náhuatl y por supuesto Cortés. Pero realmente, si uno pone atención en las fuentes indígenas, la figura predominante es la de doña Marina, la que siempre está guiando el ejército del Cortés, la que está al frente y en última instancia la que está haciendo las negociaciones políticas es doña Marina. No se puede hablar de una traición porque efectivamente no tenía nada que ver con el cacique que la regaló, absolutamente nada que ver con los mexicas, y sobre todo si entendemos que no se puede hablar de un estado-nación, o sea, no es una mexicana directamente, pues no puede traicionar absolutamente a nadie. Y a mí me parece que en el siglo XXI, una era global, pues seguir pensando en estos términos nacionalistas pues es cuanto menos empobrecedor y muy restrictivo, ¿no? Es decir, el mundo ofrece numerosas maravillas, y creo que algo muy bonito del siglo XXI es que podemos disfrutar de esas cosas lindas que se ofrecen en distintas latitudes, ¿no? Distintas culturas, y enriquecernos con ellas, porque en el fondo pues, todos somos seres humanos y hay unos rasgos comunes, ¿no? Claro. Que yo creo que tenemos que desterrar esa visión sobre doña Marina, sobre las mujeres, y realmente valorar el papel que tuvieron las mujeres en los procesos de conquista, no solo como traductoras y mediadoras culturales. Hablamos aquí de doña Marina, pero también habría que mencionar a las hijas de los caciques tlaxcaltecas, a las hijas de Moctezuma. Todas ellas están conformando allí un núcleo de discusión política, ¿no? Intercambio, de negociación política, de forjamiento de alianzas entre unos grupos y otros. Y luego pues sí, las mujeres que no pertenecían a la nobleza van a formar parte del ejército. Esto lo ha puesto muy de manifiesto Federico Navarrete, no son las mujeres que cocinan, que hacen tortillas, que cargan, que atienden las heridas de los soldados indígenas. Casi como en la Revolución Mexicana después, dando en cuenta, eran como las Adelic sin los rifles. Claro, ¿no? Y en todo ejército, antes de la época contemporánea, pues las mujeres siempre, en las cruzadas había, también, se sabe, muchísimas mujeres, por supuesto, ¿no? Así, la idea de que solo los hombres entran en combate es una cosa muy de la época moderna, del siglo XIX, con la profesionalización de los ejércitos. Pero pues antes de ese proceso sabemos que las mujeres han formado parte de esos ejércitos y ahora los podemos revalorar. Entonces creo que una de las cosas importantes que nos trae este quinto centenario es revalorar ese papel de las mujeres en la historia, desterrar esas ideas pues para mí bastante negativas sobre la traición y el malinchismo, y más bien entender que México es necesariamente producto de dos tradiciones culturales, la mediterránea y la mesoamericana, que se fusionaron a lo largo de estos 3 siglos de pertenencia a la monarquía hispánica. Voy a poner un ejemplo. Ninguna quesadilla en este país podría ser una quesadilla si no tuviera el queso que se deriva, como bien saben, de los lácteos, que solo pueden derivarse del ganado, ¿no? Que importados a partir del siglo XVI. Algo tan representativo para nuestra comida como los tacos al pastor no podrían existir sin el cerdo que se trae en el siglo XVI. Entonces sería muy absurdo odiar a los tacos al pastor con lo ricos que son, porque son de España, ¿no? Entonces es un absurdo. Entonces, a lo que invito a nuestros escuchas, a la gente que nos ve, pues es a entender que todo es más complejo y que México es producto de estos intercambios, de estos procesos históricos, que hay que asumir el pasado, que hay que dejar de cargar el pasado, y que la responsabilidad de las cosas que nos pasan en el presente pues no es culpa de los españoles, ¿no? Es responsabilidad nuestra y solo nuestra, que no hemos sabido o no hemos querido encaminar nuestros destinos por otro rumbo, y solo a nosotros corresponde, ¿no? Esa responsabilidad. Sí, no, completamente de acuerdo. La verdad es que sí, nosotros ya estamos como en ese proceso, nada más ya faltan ustedes, ya para que termine de estar esto acá.
No, pero sí, como decía Martín, la verdad, mis respetos para Malintzin. Imagínense una mujer que tuvo, como bien dijiste, la visión, que era, hablaba maya, obviamente náhuatl, luego aprendió así de volada el castellano, imagínense, o sea, no había, ahora sí que un medio de estudio de idiomas, ¿verdad? No había aquí una escuela de idiomas y ella lo aprendió así. Digo, después, por ejemplo, los evangelizadores lo van a hacer también, wow, ¿no? Que también van a aprender las lenguas locales, otomí o náhuatl, para poder evangelizar de una manera también muy impresionante. Pero sí, o sea, si ustedes ven, por ejemplo, en las cartas de relación de Hernán Cortés que le escribe al emperador Carlos I, de España, V de Alemania, el de los chocolates, ¿no, Martín? No, Carlos V, el chocolate. Pues él solamente dice lengua, mi lengua, ¿no? Es la lengua, o sea, es como la intérprete. Pero realmente, como bien lo dice Martín, o sea, ella era la que daba las órdenes, la que decía aquí, mira acá, no sé qué, ella hablaba por Cortés, ¿no? O sea, no era cualquier mujer, o sea, sí fue alguien que tomó un lugar muy destacado.